Durante más de un siglo, los comics strips se han mantenido como una forma de arte omnipresente en la vida de las personas, ya sea en su forma más clásica siendo publicadas en los periódicos alrededor del mundo, o en su faceta más moderna a través del formato webcomic. 140 años se dicen fácil, pero desde que las primeras tiras de prensa comenzaron a surgir a finales del siglo XIX, no solo hemos podido apreciar su desarrollo como una forma de arte por derecho propio, sino que también hemos tenido el privilegio de ver cómo cada cierto tiempo aparece una obra que destaca por encima del resto de sus contemporáneos, y empuja al medio unos peldaños más arriba en su evolución. Es por eso que hoy, en Nación Cómic, te hablaremos sobre las 5 tiras de prensa más influyentes de la historia. Para esta lista, seleccionamos 5 obras que hayan tenido un fuerte impacto en el medio al grado de convertirse en grandes clásicos. También es importante aclarar que este conteo no es un top, y está hecho de manera completamente subjetiva, seleccionando solo 5 obras de las decenas que probablemente se merezcan ser mencionadas. Así que es probable que este conteo tenga varias secuelas en el futuro. Número 5. Little Nemo in Slumberland. Para hablar de Little Nemo, primero debemos hablar de su creador, el caricaturista Winsor McCay, quien el 10 de septiembre de 1904 comenzaría a dibujar la tira titulada Dream of the Rarebit Fiend. Esta primera historieta no tendría continuidad ni personajes recurrentes, pero sí contaría con una trama habitual, la cual consistía en un personaje teniendo alguna pesadilla o sueño extraño, en el que se mostrarían los lados poco halagadores de su psique, como sus fobias, malestares, hipocresías o incluso hasta sus fantasías oscuras. La tira por lo general terminaba en una viñeta con el personaje despertando y jurando nunca más volver a cenar tan pesado. En Dream of the Rarebit Fiend se mostraría por primera vez la fascinación que Winsor McCay sentía por el tema de los sueños. Pero no sería hasta su siguiente trabajo que esta temática se explotaría en un nivel aún más elevado. Little Nemo in Slumberland empezaría a publicarse el 15 de octubre de 1905, y a diferencia de su antecesora, la cual estaba dirigida a un público adulto, en Little Nemo se contarían historias con un enfoque mucho más amigable y accesible para los infantes. Al principio, la tira también comenzaría como una antología, teniendo como única constante a un niño llamado Nemo, quien siempre se despertaba en la última viñeta, a veces llorando, cayendo de la cama o teniendo que ser atendido por sus padres. Pero poco a poco, este formato episódico se iría diluyendo y los sueños del pequeño Nemo comenzarían a tener cierta continuidad narrativa, que permitió la introducción tanto de personajes recurrentes como de tramas mucho más extensas. Little Nemo in Slumberland también es considerada como el primer gran clásico del cómic, y esto no solo por su formato narrativo innovador, sino también por su arte disruptivo, en el que su autor juega constantemente con los ángulos y perspectivas de las viñetas, además de también mezclar diferentes estilos de dibujo, entre los que destaca el uso constante del Art Nouveau, para retratar los oníricos parajes del mundo de los sueños. Sin duda, las aventuras del pequeño Nemo representarían el primer gran paso del cómic, en su camino para convertirse en una rama artística poseedora de un lenguaje y características propias, que poco a poco lo irían diferenciando de la literatura tradicional. Número 4. El fantasma. Antes de la llegada de los superhéroes con el debut de Superman en 1938, existió otro tipo de enmascarados conocidos como los héroes pulp. Estos personajes aparecieron por primera vez en las pulp magazines a inicios del siglo XX, y no sería hasta la década de 1930 que estos intrépidos justicieros empezarían a incursionar en las historietas con la llegada de las primeras tiras cómicas, que ya no eran exclusivamente de comedia y presentaban otros géneros como los dramas de detectives, las historias de romance o la ciencia ficción. Aunque héroes como Flash Gordon, Dick Tracy o Conan el Bárbaro fácilmente podían entrar en una lista de historietas históricamente trascendentales, hemos decidido seleccionar al fantasma por una razón simple: su estética. Este personaje representa el puente entre los clásicos héroes del Pulp Magazine y los que posteriormente serían conocidos como superhéroes, ya que su apariencia evoca mucho a estos últimos,
al utilizar un ajustado disfraz morado con un calzoncillo exterior. La primera edición de esta tira llegaría el 17 de febrero de 1936, y en ella se nos presentaría a Kid Walker, un joven heredero del manto del fantasma, la cual es una identidad que ha sido transmitida de padres a hijos durante varias generaciones a lo largo de los siglos, siendo Kid el fantasma número 21 de este linaje. A pesar de no tener superpoderes, este héroe hace uso de su agudo ingenio e increíble capacidad atlética, para salir airoso de cualquier situación peligrosa que se le presente. Gracias a la identidad secreta del personaje, los ciudadanos no están conscientes de que el fantasma que los ha estado protegiendo durante décadas no es siempre la misma persona, por lo que los rumores de su supuesta inmortalidad también llegan a funcionar como una herramienta para sembrar el miedo en los criminales, quienes a su vez tienen la creencia que el fantasma es una especie de espíritu de venganza. Número 3. El príncipe valiente en los días del rey Arturo. Escrita y dibujada por el ilustrador canadiense Harold Foster, en esta historia seguiremos los pasos de Valiant, un joven príncipe, hijo del rey de Tully, quien al ser desterrado de su reino, se verá forzado a trasladarse a unos pantanos en la costa de Inglaterra. Motivado por la prematura muerte de su madre, Valiant no tardaría mucho en abandonar dicho lugar y dirigirse hasta Camelot, donde comenzará su travesía para convertirse en uno de los caballeros en la mesa redonda del rey Arturo. Publicado por primera vez en 1937, Prince Valiant in the Days of King Arthur es considerada por muchos como la historieta más bellamente ilustrada de todos los tiempos. Esto debido al impresionante arte de Hal Foster, quien nos regalaría preciosas viñetas cargadas con decenas de detalles, tan bien ilustrados, que por momentos llegan al nivel de una pintura renacentista. Esta misma belleza en las ilustraciones ocasionó que el editor de la King Feature Syndicate ordenara eliminar los globos de texto o cualquier obstáculo visual que impidiera apreciar por completo el arte de Foster. Es por eso que la narración de la tira se realiza a través de breves párrafos con textos descriptivos colocados al pie de cada viñeta. El príncipe valiente sería de gran inspiración para casi todos los dibujantes y creativos del siglo XX, siendo uno de los más destacados el rey de los cómics, Jack Kirby, quien crearía el demonio Etrigan basándose en una ilustración de la tira de Foster. Prince Valiant también tiene el honor de ser una de las páginas dominicales más longevas de la historia, con miles de planchas publicadas ininterrumpidamente desde su debut el 13 de febrero de 1937, siendo la página 1788, lanzada el 16 de mayo de 1971, la última manufacturada enteramente por Foster. Número 2. Hogan's Alley. Protagonizada por el carismático Niño Amarillo, esta historieta comenzaría en 1895, como una caricatura dentro del periódico New York World, para posteriormente ir evolucionando y convertirse en una tira de prensa. Hogan's Alley es considerado por muchos expertos como el primer cómic moderno, ya que fue pionera en la utilización de viñetas en secuencia como método de narración, además de que también en ella se utilizaron por primera vez los globos de texto para darle una voz a los personajes. De esta tira también surgiría el término amarillismo, ya que el diario donde se publicaban las aventuras del Niño Amarillo competía acaloradamente contra el New York Journal, y en ese afán por superar en ventas al periódico competidor, ambas publicaciones exageraban escandalosamente sus titulares, llegando casi al grado del ridículo. Si deseas saber más sobre este cómic, abajo en la descripción te dejamos un enlace directo a nuestro video dedicado a los orígenes del cómic moderno, en el que exploramos la evolución del arte gráfico, partiendo desde las primeras civilizaciones hasta la llegada de Superman. Número 1. Peanuts. Esta definitivamente es una obra que no necesita presentación. Su creador, Charles M. Schulz, realizaría en 1947 los primeros ensayos de lo que posteriormente sería Peanuts, con la tira Little Folks, en donde se presentaba a una versión primigenia de Charlie Brown junto a un perro llamado Robert, que a su vez era un antecesor de Snoopy. Sería a partir del 2 de octubre de 1950 que M. Schulz maduraría su idea y comenzaría a dibujar la tira Peanuts,
la cual, a pesar de heredar mucho del humor previamente visto en Little Folks, resultaba en una puesta en escena mucho más elaborada e inteligente, ya que renunciaba al formato de una sola viñeta en collage, para abrazar al 100% el formato en tira de más de 4 casillas. El éxito de Charlie Brown y compañía fue casi inmediato, y esto se debía principalmente a su peculiar sentido del humor, ya que a diferencia de la mayoría de obras contemporáneas, las aventuras de Charlie Brown no buscaban únicamente conseguir el gag fácil, sino que también pretendían dejar un pequeño mensaje o crítica en cada una de sus historias. Peanuts es considerada por muchos como la tira de prensa más importante del siglo XX, llegando incluso a ser publicada simultáneamente en más de 2.600 periódicos alrededor del mundo, además de tener una gigantesca influencia en obras posteriores, siendo las más destacadas Garfield de Jim Davis y la multipremiada Calvin and Hobbes de Bill Watterson. Charles M. Schulz también sería uno de los primeros creativos en introducir en su obra la representación de personajes afroamericanos no caricaturizados, con el debut en 1968 del personaje Franklin. Esto a pesar de haber recibido decenas de amenazas por parte de grupos conservadores. No exageramos cuando te decimos que Peanuts representó un antes y un después en el mundo de las tiras cómicas, revolucionando por completo el humor que se maneja en el medio y marcando el camino a seguir para todo lo que vendría en las décadas posteriores. Pero como te comentábamos al inicio del video, estas 5 tiras que hoy te presentamos son solo una pequeña parte de las decenas de obras influyentes que merecen ser mencionadas. Así que si te gustaría una secuela de este video o que habláramos en profundidad de alguna tira en específico, puedes dejar tu sugerencia en los comentarios y con gusto pondremos manos a la obra. Recuerda que tu participación es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir nuestro video, ya que eso nos ayuda a volver más grande esta comunidad. Mi nombre es Isaac Espinosa, guión, dirección y edición de Mauro Guerrero. Gracias por sintonizar Nación Cómic. Hasta la próxima.